Hola, buenas. Bueno, lo primero disculpad porque ayer me hizo un poco la picha un lío a la hora de intentar guardar el vídeo del directo de Instagram y se fue a la puta. Entonces, bueno, siento si no habéis podido escuchar la respuesta a la pregunta o en el momento no pudisteis hacerlo, ya subiré un directo en condiciones porque es que ayer también estaba entre el dolor de espalda, es decir, que estaba croqueta de estudiar y demás. Me hacéis preguntas y yo sentía decir que os estaba contestando pues en otro idioma que no es que ahora hable, que no es que ahora hable genial, pero bueno, un poco mejor sí. Bueno, me habéis remitido una cuestión que me parecía interesante, o al menos es una cuestión que me remitís mucho, porque mucha gente tiene problemas con el manejo de estrógenos, pues tiene pues, desde ginecomastia, en fin, pues, acné, todo tipo de problema asociado a un exceso de estrógeno. Como es verdad que es un tema un poco coñazo hablar de inhibidores, de tal, de cual, de una manera como si esto fuera una clase de farmacología, es decir, venida a menos, pues he decidido hacer algo, pues salir por la tangente, ¿no? He decidido salir por la tangente y un poco ver el papel del estrógeno real, ¿vale? Y cómo no es lo que mucha gente piensa a priori, ¿no? De hecho, considera que el estrógeno es el enemigo, ¿vale? Es decir, no es demasiado aceptado. Pero bueno, volviendo a la cuestión inicial, digamos que también hay una cierta consideración, también un poco vox populi, ¿no? Sobre lo que la gente piensa, lo que puedes escuchar pues, en una tertulia de Mediaset o puedes escuchar en la carnicería debajo de tu casa, ¿no? Que es que las mujeres tienen estrógeno y los hombres tenemos testosterona. Fin. Obviamente no, obviamente decir, lo que tenemos son ratios diferentes. El hombre tiene una predominancia de testosterona respecto a estradiol brutal y la mujer pues la inversa, pero ambos géneros tenemos ambas hormonas, ¿vale? Es decir, ambas familias de hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿por qué una persona puede tener problemas con el estrógeno? Puede ser de manera natural, la ginecomastia puberal, demás. Es verdad que hay gente que tiene en el mismo tejido tiene una gran afinidad, tiene digamos, pues eso, o sea, es muy sensible, ¿vale? Es decir, al estrógeno, ya sea por la cantidad o por la afinidad del tejido, como ya digo. Esta gente puede desarrollar problemas derivados del estrógeno, pero muchas veces no tiene que ver con el exceso de estrógeno, sino un poco con la especial sensibilidad que tiene la zona con el estrógeno. Bien, esto ya pues uno debe ponerse en manos del doctor que decidirá pues, si iniciar una terapia con química, ¿vale? Una terapia química, farmacológica, si procede de cirugía, etc. ¿no? Pero bueno, yo voy a centrarme en la cuestión más culturista, ¿vale? La cuestión de por qué a una persona le puede salir ginecomastia o puede tener problemas derivados del estrógeno. En principio, la manera más sencilla de que los niveles de estrógeno suban a niveles brutales, ¿vale? Decir, muy altos, es la conversión de testosterona, ¿vale? No, la conversión de testosterona, ¿vale? A estrógeno. ¿Cómo? Pues mediante una enzima, como la mayoría de procesos en el organismo. Tengo un día precioso. La enzima 5-alfa aromatasa lo que hace sencillamente es convertir la testosterona, cuando el cuerpo detecta que hay un exceso, lo que hace es convertir la testosterona en estradiol. Así es sencillo. Igual que una enzima también muy conocida, la 5-alfa reductasa, se encarga de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Bien, es una función que tiene el cuerpo para convertir una cosa en otra. Y si veis un poco el esquema de hormonas, en endocrinología veis un poco el esquemita de las diferentes hormonas, os dais cuenta de que el cuerpo hace eso, convierte una cosa en otra, como si fuera... Y es una manera muy económica, digamos, de cumplir diversas funciones con diversas hormonas que son un poco una evolución de la otra, ¿no? En el caso de la testosterona, si alguien usa, pues vamos a poner, me voy a inventar un ejemplo, 250 miligramos de testosterona en antato, ¿vale? Pues obviamente decir, el ratio de estrógenos irá en consonancia. Es cierto decir que también va en consonancia con, digamos, su actividad enzimática. Esto es, hay gente decir que tiene una actividad enzimática brutal, con lo cual, de 5-alfa-aromatasa, con lo cual va a tener unos estrógenos muy altos para esa cantidad de testosterona. Y hay gente que no. Bueno, eso también depende de la persona. Y luego también los problemas asociados, hay gente que puede tener unos niveles de estrógenos altos, porque tiene la enzima alta, pero sus tejidos son muy poco receptivos al estrógeno. El ejemplo contrario. No desarrollaría problemas de ginecomastia y tal, sin embargo sí tendría los niveles de estrógenos altos. Bien. En todo caso, es decir, hay una tendencia, es decir, yo no voy a negar que durante mucho tiempo fui
fui defensor de controlar el estrógeno prácticamente al mínimo, ¿no? ¿Cómo se controla, es decir, la aromatasa? Bueno, pues con inhibidores de la 5-alfa aromatasa, tengo el día. Precioso, como he dicho. Sería, decir, anastrozol, letrozol, exemestano. Hay más variantes, pero son quizá, formestano, hay quizá más variantes interesantes, pero estas son las más importantes o que tienen mayor difusión, ¿no? Ya digo, en principio el estrógeno se puede ver como el enemigo, ¿no? O sea, tiene un montón de funciones negativas, hay que acabar con él. Pero luego cuando has vivido de cerca cuál es el resultado, es decir, de rebajar en exceso el estrógeno, te das cuenta de que muchas personas, y de nuevo, tiene poco que ver con su actividad enzimática, tiene poco que ver con la receptividad al estrógeno de los tejidos. No, directamente estas personas desarrollan una serie de efectos secundarios derivados de tener la testosterona muy alta, pero sobre todo los estrógenos muy bajos. O sea que el ratio que decíamos, de repente la testosterona sube y los estrógenos prácticamente bajan a niveles muy bajos. Esto es lo que mucha gente defendía. A nivel estético, obviamente, es decir, la piel se afina, incluso los rasgos, ¿no? O sea, la testosterona tiene mayor influencia a priori. Entonces uno puede pensar, bueno, tienen más testosterona, tienen menos estrógenos, bien, el organismo funciona de manera más eficiente para construir músculo. No, no es tan sencillo. Y luego hay una serie de cuestiones que el estrógeno ayuda al organismo, son necesarias. O sea, son funciones, digamos, son funciones que el estrógeno cubre, ¿vale? O sea, y son funciones necesarias en el cuerpo. Viendo estudios, bueno, he hecho una mierda de esquemita, o sea, con reseñas muy breves, pero en personas que tienen el estrógeno muy bajo, especialmente hombres que han sido tratados para cáncer de mama, lo cual es, a nivel de estudios veréis que es anecdótico, porque obviamente, por desgracia, es más común en mujeres. En hombres, los problemas derivados de tener estrógenos muy bajos, sobre todo decir a nivel conseguidos con fármacos, sería el sistema inmune muy tocado, ratio HDL y LDL, que parece que es como mi efecto secundario preferido, es decir, también se produce cierta dislipemia, osteoporosis, lo cual es algo muy gráfico. Cuando las mujeres pierden el periodo menstrual, pues aumenta su riesgo de desarrollar patologías de este tipo. Depresión, y esto es marcadísimo. Fijaros que de los 3 inhibidores que he mencionado, anastrozol, letrozol y exemestano, el letrozol es el que produce una mayor inhibición, una inhibición brutal. Incluso llega a actuar a nivel tejido, que eso es discutible, pero bueno, es brutal. Bueno, pues la depresión que genera el letrozol no tiene nada que ver con la que puede generar el exemestano o el anastrozol. Esto es a mayor nivel de inhibición, sobre todo en hombres jóvenes, es muy llamativo decir cómo puede, digamos, tener unos efectos secundarios sobre la mente demoledores. Y luego la sexualidad. Volvemos a lo mismo, es decir, al final el equilibrio hormonal es mucho más frágil y mucho más complejo de lo que pensamos. No solamente hay que tener niveles de THT altos, no solamente hay que tener niveles de testosterona correctamente altos, sino que luego todo debe funcionar. Cuando parcheamos y usamos una especie de sistema externo, que sería lo que haríamos al emplear testosterona endógena, exógena, al emplear testosterona exógena, lo que haríamos sería, bueno, una fuente de alimentación externa. El sistema, es decir, deviene un poco caótico en muchos aspectos. Si encima, es decir, buscamos rizar el rizo y le quitamos al cuerpo la capacidad para regular la cantidad de testosterona, estrógeno, ¿qué pasa? Pues que la sexualidad se resiente. Por eso digo decir que a veces no es tan sencillo decir, bueno, la sexualidad, ¿qué tiene? O sea, ¿cuáles son las referencias que debo tomar para mejorarla? Las mejoras, y fijaros que no, el estrógeno hace falta para tener una vida sexual plena. De hecho, es muy común ver a gente decir con tratamientos con letrozol, exemestano, que directamente no tienen ningún tipo de deseo sexual, no tienen libido, que son dos cosas distintas. Pero bueno, caput. Entonces, bueno, o sea, durante mucho tiempo se defendió esto, es decir, el tomar, digamos, junto con una preparación con testosterona para bloquear un poquito la acción de la aromatasa, la 5-alfa aromatasa, pues bueno, o sea, tomar de manera preventiva, ¿vale? Es decir, esta serie de fármacos, seas o no sensible, pero más no te van a hacer. Bueno, esto es discutible, ya digo, decir que yo no tengo una postura tampoco decir muy radical, y depende mucho de la persona y de su experiencia previa, etc.
pero sí es cierto decir que siempre se ha observado decir que la gente decir, que emplea inhibidores tiene menos fuerza, aparte de los efectos secundarios que he mencionado, que se podrían manejar pues reduciendo la dosis, obviamente, pero tienen menor fuerza, tienen menor índice de recuperación, eh, ganan peso magro de manera algo más lenta. Son, digamos, una serie de elementos que son curiosos, ¿no? Entonces, un poco uno tiene que entrar en por qué. ¿Qué estamos inhibiendo? El estrógeno, ¿vale? O sea, ¿qué función hace el estrógeno que se nos ha escapado? Esto es algo complejo, es decir, el estradiol, uno siempre habla de hormonas y siempre conoce 1000 submetabolitos. Sin embargo, el estrógeno, como nos ha sudado los cojones, pues tampoco hemos incidido mucho más en el culturismo, ¿no? Estrógeno caca, estrógeno malo, estrógeno muerte, y lo hemos eliminado y ya está, ¿no? El estrógeno es muy complejo y hay que un poco cotejar e investigar. El estradiol, como tal, hay otras hormonas dentro de los estrógenos, la estrona, el estriol, pero vamos a concentrarnos en el estradiol porque es el más común y también es el que mejor conocemos, ¿no? O al menos el que más relevancia tiene en el culturismo. El estradiol, su metabolitos de estradiol pues puede haber pues, cerca de 40, creo, no recuerdo, 40 y pico, creo, en referencias. Pero centrándonos en lo esencial, no todos los submetabolitos funcionan igual, lo cual es obvio, si no habría solo un tipo. Pero es que llegan a actuar de maneras prácticamente contrarias. Por ejemplo, o sea, la 2-hidroxiestrona, la 2-hidroxiestrona, tiene efectos muy llamativos sobre el tejido magro. Sería un poco osado decir que sería un estrógeno anabólico, pero sí que tiene muchas funciones positivas en la creación de tejido. Entonces, ya digo, decir, o sea, de tejido incluso también de colágeno, síntesis de colágeno, hay una serie de factores sobre los cuales interviene la 2-hidroxiestrona. ¿Qué estamos haciendo cuando inhibimos los estrógenos? Pues esta hormona, este submetabolito, es decir, que sí que sería bueno, ¡pam!, también a tomar por culo. Entonces, obviamente, estamos eliminando todo lo bueno, ¿vale? Que tiene este submetabolito. Y parte, ya digo, es uno de los más investigados, porque el ratio para saber si tenemos un equilibrio dentro de los estrógenos sería decir la 2-hidroxiestrona y la 16-alfa-hidroxiestrona. El equilibrio entre estas dos sirve para saber exactamente o sea, si tu nivel estrogénico dentro de estrógenos, ¿vale? O sea, ya no con testosterona, no, dentro de estrógenos, es compensado. Bueno, estas dos hormonas, estos dos submetabolitos, tienen funciones, como ya digo, o sea, muy distintas, considerándose el 2, vamos a abreviar, el 2 como positivo y el 16 como negativo. Entonces, cuanto mejor sea el ratio a favor del 2, en detrimento del 16, pues nuestro perfil estrogénico será mejor, ¿no? Más saludable. Tendremos más efectos positivos y menos negativos. Pero volvemos a la simplificación. Esto es, entonces vamos a buscar algún fármaco, algún tal, ¿vale? O sea, de hecho, se prometía que el 1,3, un fármaco de biotesta, no recuerdo el nombre, pero lo que hacía no era antiestrogénico, sino que lo que hacía era cambiar, como hacen las crucíferas, el brócoli y demás, cambiar el equilibrio entre 2 y 16, ¿vale? No es tan sencillo. Luego funcionaba como un inhibidor androgénico, un inhibidor a nivel de receptor androgénico, un desastre. Nunca sabes realmente, eso es muy complejo y jugar a ser Breaking Bad es jodido. Vamos a hacerlo más complejo aún. Hemos dicho ya que 2 y 16, digamos, en la referencia, decir, para tomar bueno y malo, pues tampoco, porque muchas de las funciones de 16 sobre tejido, sobre inflamación, son buenos. Son buenos para el atleta. Mejoran la recuperación, manejan la inflamación, son capaces de generar tejido en zonas complejas, en zonas obviamente también glandulares, de ahí el problema de ginecomastia. Pero bueno, eliminar el 16-alfa, la 16-alfa hidroxiestrona tampoco es a coste cero. Digamos que también tiene una función, voy a poner entre comillas, anabólica. La perdemos. ¿Aquí vale la pena perderla? Pues igual sí. Pero ya digo, en tanto en cuanto no podemos regular el equilibrio entre 2 y 16 de manera real, prácticamente uno dice, bueno, entonces lo mantengo ahí. ¿Los estrógenos son interesantes? Pues depende. Es decir, hay gente que es muy receptiva a los efectos secundarios de los estrógenos.
en cuyo caso decir, bueno, ya sabemos por qué, ¿vale? Porque bueno, también hay otros submetabolitos como la 4-metoxiestrona, que también es muy interesante, cómo funciona en tejidos y demás. Pero es un poco esto. Esto es un arma de doble filo. Los estrógenos pueden funcionar bien y mal, pero digamos que siempre tenemos que guardar, ¿vale?, una proporción. Esto es, no podemos eliminarlos del todo. Si los eliminamos, todo entra en picado. Entonces, ¿qué cojones estoy diciendo? Porque los estrógenos no son el enemigo, pero que hay gente que es muy receptiva. Es muy proclive a desarrollar efectos secundarios. Si no lo sufres, bueno, los estrógenos tienen una función positiva, al menos hasta que uno quiera un look apretadísimo, durísimo, y ahí sí que, bueno, ahí sí que puede funcionar, iniciar una terapia con lo que uno considere, ¿no? Pero si hay a efectos de look, a efectos de aspecto, a efectos de ganancias, a efectos de recuperación, a efectos psicológicos, a efectos, sería más positivo guardar un equilibrio, una cantidad de estradiol, no voy a decir alta, pero bueno, correcta, alta, al final sí he dicho alta, porque los efectos positivos, ¿vale?, o sea, serían superiores a los negativos. Esto varía de persona en persona, entonces al final depende de lo que uno siente, de lo que uno nota, pero lo ideal sería, decir, poder manejar estrógenos altos sin problema. Como no es el caso, pues para eso una serie de fármacos. El tamoxifeno, que había sido raloxifeno y otra serie de fármacos que son moduladores selectivos de receptor estrogénico, los SERMs, son muy diferentes, no inhiben, no hacen una acción de inhibición de la enzima. No tienen nada que ver, lo que hacen es ocupar la posición del estrógeno. Entonces, cuando el estrógeno llega, ¡pum!, se encuentra el tamoxifeno diciéndole, entonces no puede pasar, es muy distinto. Sin embargo, el tamoxifeno funciona como proestrógeno en otras zonas, es un poco loco. A mucha gente el tamoxifeno le generaba algo de depresión, algo de tal, nada que ver con el efecto sobre el ánimo que tienen los inhibidores. Entonces, al final es un poco manejar. Entonces, el tamoxifeno es una buena herramienta para, pues sinceramente, es decir, Midus, por ejemplo, es muy fan del tamoxifeno y demás. El tamoxifeno puede reducir el IGF-1 circundante. Si usas hormona de crecimiento es otra da igual, ¿no? O por lo visto da igual, porque el tamoxifeno lo que hace es generar IGF-1 vía hepática. Entonces, pues, uno podría pensar que si toma tamoxifeno inhibe la que se desarrolla por la hormona de crecimiento, y luego resulta que no. Yo digo que es una jodida locura. Pero volviendo al tema en cuestión, entonces, ¿el tamoxifeno es interesante o no? El tamoxifeno tiene otra serie de efectos secundarios sobre la visión, sobre... Nada es inocuo, ¿vale? Entonces uno tiene que realmente ponerse en manos de profesionales. Es más, un endocrino eso te podría llevar y sería interesante. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estrógenos sí, estrógenos no? Pues estrógenos para quien pueda manejarlos y digamos, la proporción o de la manera que pueda manejarlos. ¿Existe alguna muestra de cuán anabólicos, ¿no?, son los estrógenos? Pues de hecho sí. Podéis ver, por ejemplo, para mí uno de los esteroides más rarunos, que es la oximetolona, ¿no?, o oxitosona. La oxi, uno de los efectos más llamativos, ¿vale?, es cómo funciona vía receptor estrogénico. Es algo único, algo no esperado, porque debería funcionar como un andrógeno puro, ¿vale?, pero no lo hace. Funciona de manera muy mixta, actuando sobre el receptor estrogénico. Resultados, los que podéis ver. Unos resultados muy llamativos. También es verdad decir que produce retención de agua, produce pues, edema, que es exactamente lo mismo, un aspecto blando y demás, pero bueno, a nivel de peso, a nivel de masa muscular creada real, una vez que el agua se va fuera, la oximetolona es, no voy a decir la mejor, pero es una sustancia muy potente. ¿Cuál es su vía especial? La vía estrogénica.